Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Muévete ha contribuido efectivamente en llevar mensajes educativos y de cooperativismo a la comunidad. Tienes una cita con Rubén Morales y Muévete, el programa del cooperativismo. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. Bellacoop. De tu lado siempre. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Bellacoop, de tu lado, siempre. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que toca muchos sectores de nuestra sociedad y particularmente lo que se conoce como los cambios generacionales o cómo se clasifican los seres humanos de acuerdo a la generación. Esto tiene mucho que ver o mucho interés en distintas áreas de nuestra economía, el área de mercadeo, de publicidad, en el área de la política y en el área de desarrollo de negocios. Es muy importante el tema generacional. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Nelson Arnaldo Vera, que es el rector de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Aguadilla. Eso es correcto, soy el rector del estanque de tiburones y tintoreras del recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico y sociólogo en mi área de especialismo. Bienvenido a Muévete, que ya usted ha estado con nosotros aquí en nuestro programa. Es interesante porque es la segunda vez que se nos invita y le agradecemos, ¿verdad?, a toda la producción y parece que el tema de las generaciones sigue cautivando a la gente, así que es un tema bien interesante, como bien mencionas en la introducción, Rubén, y tarde o temprano, pues, eso permite, ¿no?, de que tengamos trabajo los que hacemos sociología. Sí, el campo de la sociología como temática de investigación de los seres humanos, de su entorno, y de los factores que inciden en los seres humanos y en su entorno es fundamental. Los seres humanos, cuando partimos, por naturaleza somos somos animales sociales. Entiéndase que similar a otras especies de animales, vivimos en sociedad. Y eso permite entonces todo un conjunto de factores que van a tener impacto en nuestro comportamiento. Ese impacto en nuestro comportamiento comienza desde el momento que estamos con nuestra progenitora. Y de ahí en adelante, obviamente, lo que se conoce como el grupo primario, luego el grupo secundario, luego entonces el grupo organizacional. Entiéndase, para decirlo en palabras más llanas, la familia, la escuela y luego entonces lo que llega el mundo del trabajo. Y tarde o temprano tiene impacto en nosotros. El área de los cambios generacionales que tanto se habla o marcar las generaciones en el proceso histórico o en el proceso no solamente del desarrollo humano, ¿verdad?, de los seres humanos, sino marcados dentro del contexto histórico, típicamente o se acostumbra a señalarlo por fechas y por edades, por grupos de edades. Entonces sí, yo quisiera un poco que me nos clarificara o nos ilustrara y nos diera el contexto real de cómo se debe atender el asunto de la generación. Lo que ocurre es que tradicionalmente la gente, el Juan del pueblo, ¿no?,
tiende a visualizar solamente unos momentos históricos para categorizar a las personas de acuerdo a ese momento histórico. Por ejemplo, si nosotros hablamos pues de lo que fue la explosión después de la Segunda Guerra Mundial, ahí caemos los baby boomers. Ahí estamos un grupo que se tiende a visualizar que es ese grupo que nacen entre el fines de la Segunda Guerra Mundial y adelante. ¿Y qué ocurre? Que ya hasta el nombre que se nos da se tiende a identificar con un momento de explosión, boomers. Viene de boom, de bomba, de explosión. Pero la realidad es que, contrario, por ejemplo, a una ciencia hermana llamada la psicología, que trabaja entonces con lo que tiene que ver con la conducta de acuerdo a unas particularidades del individuo, en la sociología nosotros vamos a definir de acuerdo a cómo nos comportamos, de acuerdo a cómo nosotros compartimos con ese otro ser humano, ya sea desde la familia, la pareja, hasta el ambiente laboral, para que tengas una idea, en la sociología, por ejemplo, se realizan estudios del consumismo. Hay mucha gente que piensa que solamente los estudios del consumo, de la producción, es de la economía. Bueno, dentro de la sociología, uno de los compañeros y compañeras que se dedican en esa dirección desarrollan investigaciones de por qué la gente compra como compra. Y esos son otros elementos que van ya entonces al comportamiento, que es lo que se conoce como comportamiento consumista, ¿no? Y ahí podemos saber las personas que consumen en exceso o que dejan de consumir y así sucesivamente. Así que efectivamente la sociología pues va a categorizar de acuerdo a cómo nos comportamos. Por ejemplo, hablábamos previamente, antes de iniciar el programa, que hay personas que pueden tener X edad, pero que su comportamiento es de otra edad. Yo siempre me coloco, me gusta siempre ver primero la paja de mi ojo antes de ver, perdón, la viga de mi ojo antes de ver la paja de otro, ¿verdad? La paja de ojo ajeno. Yo soy una persona, yo lo que tengo son 51 años de edad. Sin embargo, las personas que me conocen y demás piensan que yo estoy llegando a los 60 años de edad. Ahí tienes el ejemplo de cómo una persona por la edad, tú no puedes definir entonces de acuerdo a ese comportamiento, sino que es el comportamiento el que va a definir a la persona. Y en el mundo, el estudio de las generaciones y el comportamiento humano desde el punto de vista de consumo, porque somos una sociedad de consumo. Correcto. Y realmente las empresas, las organizaciones, ya sean organizaciones sociales o organizaciones mercantiles, capitalistas, como quiera que se clasifique, realmente van a buscar atraer a unos segmentos o a unos grupos de consumidores. Porque esa es la realidad. Correcto. Y entonces la sociología juega un papel, o debe jugar un papel muy importante, más allá que quizás otros aspectos, otras áreas, no solamente de conducta humana, sino del área de las ciencias económicas y financieras. Correcto. Entonces, típicamente se enfoca el estudio del consumo desde una perspectiva es más dirigida a las áreas económicas, financieras, que desde el área, desde un análisis sociológico. Yo creo que mejor no lo pudo haber dicho. Y tomemos, por ejemplo, lo que son las campañas de mercadeo. Para poder realizar una campaña de mercadeo efectiva, sea de un producto de gaseosa o sea de un producto de un vehículo, de un carro, o sea, no importa la campaña de mercadeo que se vaya a realizar, la campaña de mercadeo tiene que tomar en consideración a qué grupo social, a qué generación social va dirigida esa campaña de mercadeo. Un ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis de contenido de los anuncios de televisión, a modo de ejemplo, observarás que los cereales de las diferentes marcas, que no las vamos a mencionar, pero los diferentes cereales en cajas van dirigidos a los niños. Y todo el anuncio va dirigido a los niños. Sin embargo, la que tiene que ver con bebidas alcohólicas ya empieza hacia el joven adulto o al adulto. Pero principalmente focalizan la atención al joven adulto. Incluso hasta las personas que aparecen en el comercial están más o menos dentro de esa
de hacia dónde se espera que impacte ese anuncio. Así que llevas toda la razón de que efectivamente la sociología juega un papel importante en poder definir las características que tenga una generación para que el mensaje, el anuncio, ¿no? La propaganda que se lleve tenga efecto. No solamente en el comercio. Recientemente estamos en un año político y en la política juega exactamente, son las mismas estrategias, lo que cambia es el objetivo que se persigue, ¿no? Pero sigue siendo la misma estrategia, que es cautivar a la persona. Quiere decir que podríamos estar, algunas empresas, algunas organizaciones pudieran cometer algunos errores en el diseño de sus campañas, en la captación, si vemos el modelo tradicional de decir estos son baby boomers, estos son X, estos son Y, estos son millennials, estos son... y enmarcarse estrictamente en un diseño lineal de dividir las generaciones por nombres y por fechas de nacimiento. Rubén, yo no tengo que estar aquí, lo has explicado fenomenalmente. De hecho, ahí es donde interviene entonces, intervenimos los que hacemos estudios en la sociología, porque podemos definir qué exactamente es lo que X o Y generación está interesado. Y entonces la aportación nuestra es como, por ejemplo, cuando estás realizando una película de historia y no tienes un historiador. El ejemplo que yo le doy incluso a mis estudiantes. Cuando en la época de Egipto las personas se daban un beso en la boca, eso no existe. Sin embargo, nosotros vemos las películas que se remontan a esa época y las parejas con un beso no en la boca. La realidad es que es inexistente en ese momento. Esos son unos pequeños errores históricos, pero que obviamente dependiendo a quién se quiere llegar con el mensaje, pues se pueden trabajar. En los anuncios de televisión y de mercadeo se utilizó una técnica, todavía hoy día se utiliza, valiosísima en el campo de la sociología. Le llaman los grupos focales. Te ubican a X cantidad de personas más o menos de esta edad, dentro de estas características, y le presentan ese anuncio de televisión. Y luego le piden a esas personas que evalúen el anuncio de televisión. Hay muchas personas que piensan que el anuncio de televisión apareció esta semana. Ese anuncio a veces lleva 2 años, 3 años que se está trabajando, y tú más que nadie sabes, porque tú trabajas directamente con lo que tiene que ver con mercadeo y publicidad, ¿no? Dentro del cooperativismo. Y lo que se busca es que tarde o temprano sí tenga el efecto. Y acá entre nos, cuando se hace un debido estudio sociológico, la experiencia que hemos tenido es que los anuncios quedan espectaculares, sumamente exitosos. Te voy a dar un ejemplo. Recientemente en el recinto de Aguadilla, a través de nuestra página, pues este servidor a veces consigue alguna imagen cómica o cosa. Nuestros estudiantes, nuestra mascota es el tiburón, tiburón y las tintoreras. Entonces a veces yo consigo algo jocoso y le digo a los compañeros, pónganlo en la página del colegio a ver qué pasa. Oiga, y da resultado. Y la cosa es que uno dice, mira, está dentro del grupo particular que está buscando eso. Es interesante. Este es un tema complejo, que aunque parece sencillo, es muy complejo, pero a la misma vez muy interesante. Nosotros tenemos muy poco tiempo, pero yo quisiera, pudiéramos identificar, que usted nos identificara algunas características en las cuales uno pudiera agrupar teóricamente a unos grupos, llamarle X o Y generación, porque ciertamente hoy estamos recibiendo muchísima información, hay muchísimas publicaciones y se hablan millennials, y esto es una cosa que como que nos ha invadido y creo, y según hablamos fuera de cámara, que ya estamos hablando de otro grupo, ya millennials se va quedando y ya viene otro grupo. Entonces quisiera a ver si tenemos algún tipo de... Mira, en términos generales, la generación milenio, que es como hoy día pues se ha generalizado, que es el nombre que se le da, pero originalmente se le llamó generación Twister o Tornado. Luego se le llamó generación Tech, de tecnología, de technology, ¿no? De tecnología. Al final, pues ya hoy día se le tiende a llamar pues la generación milenio.
La realidad es que vamos a encontrar unas características particulares. Usualmente son personas, y aquí me parece que hay varios en el estudio, que están entre la edad de 20 a 35 o 36 años. Esa es la primera característica. Obviamente esa es una característica fácil porque eso es más o menos preguntarle edad, ya uno sabe si está o no está dentro de ese grupo. Pero tiene que tener otras características para que pueda caer dentro de ese grupo, como mencionamos previo. Puedes encontrar un joven o una joven de 20 años y que no sea milenio, porque su comportamiento es o más adelantado o más atrasado, ¿no? Dependiendo. Segundo, son muy duros en lo que tiene que ver con la tecnología. Pero a nivel del uso de la tecnología, a tal grado que utilizar una laptop a modo de ejemplo es prácticamente nada. Prácticamente nada. Entonces entran en el reto. Esa es la tercera característica. Tienden a buscar algo que les rete más allá con la tecnología y comienzan entonces a producir, comienzan a crear sobre esa tecnología. Una característica bien interesante en este grupo es que son bien independientes. O sea, contrario tal vez a los baby boomers, que éramos más productivos, pero a base de lo que papá, mamá o la sociedad nos pedía, esta generación milenio es todo lo contrario. Esta generación milenio no le gusta que le den órdenes. Tienden a ser mucho más independientes. Tal vez por eso los millennials y los baby boomers tenemos algunos choques, porque efectivamente pertenecemos a grupos distintos. Y la quinta categoría, que me parece que es sumamente importante en el campo del trabajo, es que tienden a ser concentrados en su área. Y pareciera que ellos no están en su área, pero sí están en su área y están haciendo la producción. Siempre tienen un poquito de roce con los superiores, como mencionábamos en la característica anterior. Se tiende a identificar entonces al superior, entiéndase el supervisor o el director del lugar, como esa autoridad tipo baby boomer, ¿no? Y entonces tiende a haber un poco de roce. Sin embargo, lo ideal sería que nosotros los baby boomers aprendiéramos de los milenios y los milenios aprendieran de los baby boomers. En otras palabras, lo ideal sería la integración de la experiencia y la juventud. Eso es interesante. Estuve leyendo hace un tiempo, no tan distante, reciente, cómo esta generación que tiene, atando lo que usted explica ahora, que tiene tanto que aportar a generaciones anteriores, ya desde el punto de vista en el mundo laboral, cómo lograr también esa interconexión e intercambio de inteligencia y de experiencia y de conocimiento y cómo colocar a los millennials, a este grupo, a compartir sus experiencias con grupos que son un poquito con otras generaciones. Ya Hollywood lo ha llevado en dos películas bien interesantes de largometraje. Internship, la película del internado, es una de ellas, donde tienes ahora mismo no recuerdo el nombre del actor estadounidense, pero que es un hombre de 70 años que está haciendo un internado. ¿Con quién? Con jovencitos entre los 20 y los 30 años. De hecho, su jefa es una mujer en los 35 años. Y entonces llegan esos choques. Pero ¿qué ocurre? Lo que bien acabas de mencionar, que comienza a integrarse. Una segunda película llevada a Hollywood hace un par de años atrás, ¿no? a largometraje, es la que tenía que ver con la empresa estadounidense de computadora, Microsoft, en donde fueron estas dos personas interesantes, 35 a 40 años, no están muy lejos, están bastante cerca, pero fueron a competir con jovencitos entre 18 y 21 años por unos puestos que tenían que ver con el uso de los materiales en computación. Y lo interesante de todo esto es cómo tuvieron que integrar nuevamente lo que es el conocimiento de un momento con otro. Otro ejemplo que te voy a dar, y con esto termino con los ejemplos. En Estados Unidos hay un programa de televisión, en televisión por cable, que es interesante, donde hacen experimentos con los grupos. Entonces cogieron a un grupito de niñitos como de 10 años, más o menos, y le colocaron, que estaban en una mesa, y le colocaron teléfonos de marcado, y no de push button, no de oprimir botones, de marcado, y los jovencitos no sabían qué era eso.
hasta que le trajeron entonces un teléfono celular y ese sí lo empezaron a utilizar. Y es interesante porque estamos hablando que uno es el predecesor del otro, así que cuando viene a ver, pues efectivamente, yo creo que como bien dices, tarde o temprano, yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad. Este programa es parte de esa responsabilidad. Y yo les felicito porque tarde o temprano nos ayuda a llevar un mensaje para que toda la sociedad tiene que entender que toda generación tuvo su tiempo y su espacio. Y toda generación es valiosa en su tiempo y su espacio. Y lo que hay es que aprender de esa generación. La sociología es un campo que siempre ha sido muy importante. Pero en esta época, en estos tiempos en donde nos estamos desenvolviendo, donde estamos frente a tantos desafíos, donde estamos quizás más que en otros momentos con tanta incertidumbre. ¿No cree usted que debe estar más presente en la vida cotidiana de todos los puertorriqueños, es el campo de la sociología? No cabe la menor duda. Los problemas que tenemos de comportamiento social y de salud mental en Puerto Rico llevan a que no solamente la sociología, pero todas las áreas que estudiamos lo que es el comportamiento y la conducta humana juegan un papel importantísimo. Obviamente yo soy sociólogo y voy a tirar un poquito para la sociología. Es la sociología la que estudia los problemas sociales. Es la sociología la que presenta las posibles soluciones a los problemas sociales. Es la sociología la que tiene las herramientas para poder identificar claramente cuál es la causal de X o Y situación. Y efectivamente, coincido totalmente, pero nuevamente creo que no solo la sociología, sino este grupo de ciencias que estudiamos el comportamiento humano. Sí, ciertamente, pero siempre se le da énfasis, y lanzo yo el planteamiento porque sí hemos escuchado de otras áreas del comportamiento humano, quizás más presentes, y en el área de la sociología quizás lo vemos desde el punto de vista de la academia más como un área de estudio y documentación, y ciertamente hay que echar mano. Correcto. Y aplicar, ¿verdad?, ese conocimiento en la solución de los problemas que tiene. De hecho, hoy día la sociología sea excelente planteamiento y muy buena crítica. La sociología ha estado dejando un poco, por lo menos la sociología del siglo XXI, ha estado dejando un poco la parte teórica y se ha ido más a la parte práctica. El servicio comunitario, el voluntariado, el cooperativismo, el trabajo cooperativista, ¿no? Esos son unos elementos vitales para efectivamente aportar al desarrollo y en especial en nuestra Isla del Encanto, Puerto Rico. Doctor, agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este programa, y este programa debe servirle, se lo ofrecemos como una plataforma al servicio de los sociólogos. Muchas gracias. Porque necesitamos mucho, y lo mucho no es suficiente. Es un país que tiene tantos y tantos desafíos. Sí, déjame decirte, el ser invitado por segunda ocasión con ustedes me demuestra que efectivamente el interés, y significa que los que estudiamos este campo estamos haciendo aportación a la sociedad. Así que muchas gracias a nombre de todos los sociólogos y sociólogas puertorriqueños, que no somos muchos, pero estamos ahí. Y a los amigos de la Universidad de Puerto Rico, el saludo y el aprecio de siempre. Muchas gracias. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, trabajando para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito y sus socios. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vega Coop. De tu lado, siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro.
vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vegaco, de tu lado siempre. En Bancoop apoyamos el presente y el futuro del movimiento cooperativo puertorriqueño de nuestro país. Somos tu enlace financiero cooperativo. Hoy vamos a estar hablando de los productos hipotecarios que tenemos en Vegacoop al momento de referenciar tu propiedad. Comenzamos con el producto de FHA, el cual te permite financiar hasta un 85% del valor de tu propiedad y llevarte algún sobrante, ya sea para mejoras al hogar, inversión o tomar unas vacaciones. También puedes consolidar tus deudas personales, ya sea de préstamos personales, autos, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. En caso de que necesites un poco más, te otorga hasta el 97.75%, pero en este caso solamente sería para financiar tu hipoteca actual, ya sea para bajar pago, bajar término o bajar el interés. Otro préstamo que ofrecemos en la cooperativa es el préstamo de veteranos, que te ofrece hasta un 100% del valor de la propiedad, ya sea con o sin sobrante, y que tu residencia sea la residencia principal. Adicional, necesitamos, muy importante, el certificado de elegibilidad que te ayudamos a conseguirlo en la misma cooperativa. ¿Okay? También tenemos el préstamo conforming y el préstamo non-conforming. El préstamo conforming te otorga hasta un 80% del valor de tu propiedad, ya sea con o sin sobrante y sin seguro hipotecario. Tenemos el préstamo non-conforming, que te otorga un 5% adicional, hasta un 85%, ya sea con o sin sobrante y sin seguro hipotecario, independientemente si es tu residencia principal, propiedad de inversión o un second home. Adicional, tenemos un producto muy innovador que sacó el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, mejor conocido como el ahorro hipotecario, el cual te permite financiar el 100% de tu propiedad y consolidar deudas personales y de préstamos de auto, siempre y cuando estas deudas hayan sido adquiridas antes del 1 de abril de 2014. Un requisito muy importante dentro de este préstamo ahorro hipotecario es que tu interés actual, el de la hipoteca, sea uno de 5.5 o más y que tenga un beneficio tangible de $100 o más. Otro producto que ofrecemos en Vegacoop para refinanciar son para las personas mayores de 62 años y la hipoteca reverse. Para más información y detalles sobre estos productos hipotecarios nos puede llamar al 787-915-0030, que ahí gustosamente uno de nuestros originadores hipotecarios lo atenderá y buscará la mejor alternativa financiera que mejor se ajuste a su necesidad económica. En Bancoop apoyamos el presente y el futuro del movimiento cooperativo puertorriqueño de nuestro país. Somos tu enlace financiero cooperativo. Universitario, la Mastercard que estábamos esperando. Búscala en Vegacoop. Diseñada para nosotros, los estudiantes universitarios. Mastercard estudiantil en Vegacoop. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Muévete ha contribuido efectivamente en llevar mensajes educativos y de cooperativismo a la comunidad. Tienes una cita con Rubén Morales y Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vegacoop.